¿Qué tal esa foto? Bueno, y solo después de nuestra semana de edificación, que espero de verdad Dios haya usado en nuestras vidas, en la iglesia, en Colombia para Cristo, vamos a retomar Efesios y recordarles que Pablo ha entrado a ilustrar lo que es este vestirse del nuevo hombre. Veíamos que hay 3 pasos hacia esa santidad verdadera, a ese andar digno de la vocación con que hemos sido llamados, y tiene que ver con primero despojarse, tiene que ver con renovar la mente y tiene que ver con vestirse del nuevo hombre. Y Pablo comenzó estas ilustraciones hablando de la mentira, ¿recuerdan? La mentira. Y básicamente él nos dijo: despójense del viejo hombre al desechar la mentira, es decir, dejen de decir mentiras, blancas, negras, rojas, piadosas, chiquitas, grandes. Una mentira es aquella cosa que es falsa y nosotros lo decimos sabiendo que no es verdad. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Okay? Luego él nos dice: vístanse del nuevo, cuando cada uno de ustedes hable verdad con su prójimo. Es decir, desechando la mentira no solo es callarse, ahora es hablar verdad, y la verdad es la palabra de Dios, es sazonar nuestra palabra con sal, y que la palabra de Dios de verdad llene nuestro corazón y que ella sea la que forma natural y no fanática ni loca de lo que el mundo está cansado. Hablemos la sabiduría de Dios al prójimo. Y esto pues obviamente se da por renovar la mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente en cuanto a la mentira? Es entender que somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, y Él es el justo, la cabeza. Y es entender que el justo, Jesucristo, aborrece la mentira, mientras que Satanás es padre de mentira. Entonces, cuando unimos todo esto, nosotros, hijos de Dios, a quienes se nos llama a andar como hijos de luz, mintiendo como el padre de mentira y no aborreciéndola como el justo, entonces ya hablamos de eso. Ahora él continúa, y la segunda ilustración tiene que ver con el enojo, manifestando al nuevo hombre en cuanto al enojo. Primero la mentira y ahora el enojo. ¿A cuántos de los que están acá, y sean honestos, se les salta la chispa rápido? Uy, bueno, ok. Sí. Nos sacan la piedra volando, ¿verdad? Y bueno, Dios va a usar este mensaje mucho hoy, ya veo. Y saben, si somos honestos, y aún les voy a compartir un poquito de mi testimonio, sí, Jesucristo nos ha cambiado en muchos, y si comparamos lo que éramos y cómo se nos salía la piedra antes a como es hoy, sí, Él ha hecho una obra maravillosa, pero en algunos de nosotros, levantamos la mano ahorita y tal vez no lo hicimos, ¿verdad? Quedan, ¿cómo llamarlo? Como rastros, despojos de ese viejo cascarrabias, viejo hombre, ¿cierto? Y esta mañana vamos a entender, a la luz de la palabra de Dios, cómo ve Dios el enojo, bíblicamente, el enojo que es. Y pues obviamente vamos a ser desafiados a despojarnos del viejo hombre en cuanto al enojo, para vestirnos del nuevo hombre, y que esta área en nuestra vida también manifieste esa nueva criatura al Señor Jesucristo. Bueno, Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el 25, que fue lo que vimos la vez pasada, aún confirmando lo que ya les dije. Efesios 4, ¿sí? Bueno, ¿le van a caer más al pastor o al favor? O sea, como dice un famosísimo carácter que no falta el único, ¿ok? Efesios 4, sí. Okay. Hay un error, gracias, mi amables, pero es 4, que no falta el único, ¿ok? El mundo sigue girando, tranquilos, ¿ok? Efesios 4, y la vez pasada vimos el 25, pero lo vuelvo a leer tanto para confirmar a los nuevos, o a los que no estaban, más bien hace 8 días o 15 ya, pero a la vez también para que vean esa primera palabrita que nos da el contexto de todo lo que sigue. Entonces dice en el 25, por lo cual, es decir, porque aprendimos a despojarnos, a renovar y a vestirnos, y él entra a ilustrarlo, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice entonces en los 2 versículos que nos interesan esta mañana: airaos, pero no pequéis,
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por esta mañana y solo pedirte, Dios, que nos seas tú, tomando tu palabra y llevándola a los corazones de los que estamos acá. Señor, con las manos levantadas, en mi propia vida, sabemos que es un pasaje muy práctico, un pasaje que nos va a desafiar a mostrar a Jesús en esta área específica de nuestra vida. Y aún pensando en la ira, pero también en tantas emociones humanas que nos llevan a hacer a veces lo que no es correcto. Cuán importante es la templanza, la llenura del Espíritu, para vencer no solo la ira, sino muchas otras emociones que nos meten en problemas muchas veces. Puedo pensar en los celos y otras cosas, Señor, cómo la gente sufre por estas emociones no controladas. Bueno, Señor, quédate con nosotros, enséñanos. Como ya te lo pedí, te lo pido una vez más delante de la iglesia. Edifica tu cuerpo y salva al perdido, Señor. Usa tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, enójate, despójate del viejo hombre al enojarte, pero sin pecar. Enójate, pero no peques. Y es lo que dice nuestro texto. Miren la primera frase del versículo ahora 26, que ya leímos: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Ahora, esto llamaba mi atención porque Dios, que es nuestro creador y nuestro salvador, quien nos conoce muy bien, de alguna manera nos está diciendo: sé que siguen en el mundo y sé que siguen en la carne y sé que son humanos y sé que va a ser imposible que aquí y allá no les saquen la piedra. Está bien que les saquen la piedra y se la van a sacar, pero no pequen. Ya no pequen. Antes pecaba, pero ahora ya no pequen. Y esto es interesante porque podemos enojarnos sin pecar. Fíjense, vamos a aprender dónde está la línea, ¿cierto? Como la tentación, ser tentado no es pecado, gracias a Dios. Enojarse no es pecado, enojarse puede llegar a ser pecado. Y el Señor dice: airaos, pero no pequéis, pero no pequéis. Bueno, la realidad, ¿verdad? Vamos a enojarnos. Y el Señor nos dice: airaos. Y esta palabra se traduce en otros lugares, y son varios, como obviamente airarse, enojarse y hasta llenarse de ira. Y aún les voy a mostrar en dónde aparece así. Pero fíjense, estamos hablando de airarnos, de enojarnos. Y miren, esta palabra implica hasta llenarse de ira, lo que no es bueno. Yo creo que ahí es cuando pecamos y lo vamos a aprender en unos momentos. Otra cosa, a veces lo menciono, a veces no, pero hay ocasiones donde la forma, la gramática es tan importante, y esta es una de ellas, y llamó mi atención fuertemente. Y bueno, no se me pierdan acá, como siempre digo cuando hablo de gramática, ¿verdad? Y aprendamos, ¿verdad? Tenaz para la ortografía y tenaz para la gramática. Tenaz es tenaz. Y he aprendido bastante estudiando la Biblia, he mejorado muchísimo en ortografía, ¿verdad? Y en la gramática. Y fíjense, presente, pasivo, imperativo. ¿Por qué es esto tan interesante? La forma del verbo en el griego es presente, pasivo, imperativo. Presente, presente, nada que ver. Pasivo, es decir, que la acción se nos hace. Es como si no somos los que nos enojamos, es algo que se hace en nosotros, pero a la misma vez es imperativo. ¿Y cómo no ponerle atención a esto? O sea, pasivo, pero es un mandamiento. Es algo que usted no hace sino se le hace, pero es un mandato. Y uno dice: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo? Dios nos está diciendo que se enojen, pero que no sean ustedes los que se enojen. Y se los mando, ¿eh? O sea, es casi ilógico, pero es la forma y es la enseñanza. No hay errores, es la enseñanza. Saben, hay momentos en donde debemos airarnos, tenemos que molestarnos, y que sea Dios y su Espíritu quienes nos enojen. Y a eso se le llama en las Escrituras ira santa, o lo definimos, más bien debo decirlo así, corrigiendo, como creyentes, este término se llama ira santa. No soy yo, es Dios quien me enoja, y debo hacerlo. Y vamos a hablar ahorita por qué. Pero también hay momentos en donde nos harán enojar, el diablo, la carne, el mundo. Y
Y entonces es ahí donde debemos tener cuidado, porque si dejamos que la carne nos controle, ese enojo llega a ser pecado. Y la embarramos, cada vez la vamos a embarrar. Entonces vemos que esto del enojo no es que yo estoy aquí, y fíjense, es aún lógico, humanamente hablando. ¿Quién acá puede estar sentado tranquilo viendo música y se me va a enojar? ¿Se puede? No, tienen que sacarnos la piedra, ¿cierto? Le saca la piedra, ¿verdad? Ahí sí. Entonces fíjense, no hay errores, pero qué lección. Así que hay una ira santa y hay una ira carnal. La una es de Dios y jamás es pecado. La otra es de la carne, y si no se trata bíblicamente, llega a ser pecado. Airaos, pero no pequéis. No pequéis. Vamos a considerar la ira santa, porque esto es bien importante. Airaos, es un mandato de Dios. Airaos. Así que hay una ira santa, y es entender que el Dios santo está airado. ¿Qué? ¿Dios con ira? Sí, sí. Y todos los días. De verdad, de verdad. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, ojo a esto. Él es santo, santo, santo. ¿Están de acuerdo? Y Él es juez justo. Si su ira fuera mala, ¿podría ser santo y justo? No. Es una ira santa. Y es de todos los días, y es contra el impío. Miren cómo lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la muerte. Y dice también, sino que la ira de Dios, ¿qué? Está sobre él. Y es solamente lógico. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús muere para perdonar nuestros pecados ahí en la cruz. Perdón. Y si usted dice, yo no quiero el perdón de mis pecados, rehúso creer en el Salvador del mundo, en el Hijo de Dios, eso lo hace un impío. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Y ahí está la ira de Dios, fíjense, como una tormenta. Cuando el sol se pone oscuro, oscuro el cielo. 3 de la tarde y parecen las 6 y decimos, uy, se va a ir un aguacero, y de pronto, ¿verdad? Está esperando a desgajarse esa tormenta. Mi papá tiene una finca en Magdalena Medio, y allá sí que se dan tormentas eléctricas en la noche de una forma impresionante que jamás las he visto en Bogotá, jamás. Así es la ira de Dios, esperando, aguantando por paciencia y misericordia, pero no se engañen. Viene el día cuando se viene el aguacero de la ira de Dios, pero Él todos los días está irado con el impío. Pero pone a su Hijo en una cruz y derrama su ira sobre su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y no la ira de Dios. Isaías habla y profetiza de algo y dice en el 34:2, porque Jehová está, y fíjense, está, Salmos, Juan, Isaías y otros pasajes, airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército. Eso es presente de ellas todos los días, y ahí cambia en plural a futuro, debo decir a futuro. Las destruirá y las entregará al matadero. Dios sí es paciente y misericordioso, pero no nos engañemos, el día de su ira viene. Y lo que vio Isaías también lo ve Juan en la isla de Patmos. Yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6, último libro de nuestras Biblias, Apocalipsis en el capítulo 6. Hay personas, y yo no conozco sus corazones, pero ponen esta calcomanía grande en sus bumpers o en sus vídeos: Dios es amor. Y con eso quieren decir que Dios es un abuelito de barba blanca, que no le hace nada a nadie, que no mata a un mosco, y se olvidan que la Biblia dice que Él es amor, pero que Él es justicia. Es amor y es ira, es fuego consumidor. Se les olvida ese aspecto. Y entonces la gente anda en pecado y en inmundicia
inmundicia y frescos, porque Dios es amor. Pero la ira de Dios viene sobre todos los impíos, y el día de su ira viene y va a ser tenaz, tenaz. Miren lo que dice comenzando en el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora yo pregunto, ¿esto ha pasado en la historia de la humanidad alguna vez? ¿Alguien sabe? Y lo digo porque algunas religiones afirman que el Apocalipsis ya pasó. Y bueno, yo me perdí de este evento. CNN también, y Wikipedia también, y no nos dimos cuenta cuando pasó esto. ¿O será que no ha pasado? Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y saben, el punto es el siguiente: esa ira santa a veces tiene que manifestarse en nosotros, y debe manifestarse en nosotros, pero esa ira santa la manifiesta Dios en nosotros, y ahí es donde cuadra el mandamiento con el pasivo. No eres tú que te pones bravo porque quieres, es Dios que te indigna con su ira santa ante una situación injusta, ante un pecado, ante alguna situación específica. Y entonces Dios dice: airaos, pero no pequéis, es decir, asegúrense de andar en el Espíritu, y que esa ira sea la mía, sea la mía. Yo quiero mostrarles dos ejemplos de la ira de Dios, y cómo en cada ejemplo estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios, y que vean lo que pasó, que es impactante. Ok, vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Aquí tenemos al primer mártir de la iglesia, Esteban. Y él está dando un discurso impresionante, un mensajote de la historia de Israel. Y llega al punto donde les dice a ellos, literalmente, el velo se rasgó de arriba abajo. Dios lo hizo, es lo que les está diciendo, lo pueden estudiar después de recordarles toda la historia y cómo rechazaron a Moisés. Y bueno, todo eso es fascinante. Y entonces llega a su conclusión y dice, básicamente, después de decirles indirectamente, pero ahí está claro, Dios rasgó el velo, se abrió el camino, Jesús es, después de decirles eso, les dice en el 51, duros de cerviz, y noten el acento, ¿verdad? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora, ¿quiénes son estos que se enfurecen y crujen los dientes? El sumo sacerdote y su gallina, todos los religiosos de Israel, y están furiosos porque este hombre les ha dado duro terminando ese mensaje impresionante. Pero Esteban, ¿qué iglesia? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Esteban en el 51 dice: ahora muchachos, ustedes son muy duritos, incircuncisos de corazón? Levanten la mano. ¿Quién cree que estaba hablando así? Tenía ira santa, y lo matan, y muere apedreado, pero viendo a Jesucristo a la diestra del Padre. Pasa el tiempo y pasan los capítulos de Hechos capítulo 13, y un joven que cuidaba la ropa de los que mataban a Esteban se convierte camino a Damasco, y tiempo después es enviado en el primer viaje misionero de la historia de la iglesia cristiana, del cristianismo. Y miren lo que pasa. Hechos capítulo 13, y desde el 4 vale la pena.
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, ¿verdad?, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos a un procónsul que quiere oír la palabra de Dios. Y aquí está este hombre, dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ahora, ¿lo oyen hablando así? Yo creo que sí. Él no está diciendo: ay, engañadorcito, no, mire, le va a ir mal. Este hombre está lleno del Espíritu Santo y se llena de ira. Ahora, fíjense, primer viaje misionero, hay que dar buen testimonio, ¿cierto? No, si lo que le sirvan se lo come. ¿Cuántos han oído eso? Levanten la mano. Lo que le sirvan se lo come. Y no sean tropiezo. Primer viaje misionero, ahí está el procónsul Sergio. Pablo, la vas a embarrar. ¿Dónde está tu templanza? ¿Dónde está tu paciencia? Calmadito, mijito. No, hijo del diablo. Y le dice: vas a quedar ciego. Y queda ciego. Ira santa de Dios. Pero saben, iglesia, hay una ira carnal. Y esta ira carnal es claramente obra de la carne, no del Espíritu de Dios. No es la ira santa de Dios, es de la carne. Varios ejemplos. Dice, y vamos a volver a este pasaje después, pero dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Qué? Contiendas, disensiones, herejías. Hay una ira que no es de Dios, hay una ira que es de la carne. Dice en Colosenses 3:8: pero ahora dejad, y recuerden ese dejad, lo estudiamos y está hablando de despojarnos del viejo hombre, también vosotros todas estas cosas. Y dice ira y enojo, y ambas se usan intercambiado, y una implica rabia ardiente y la otra aún acciones de venganza. Entonces ahí está un buen modelo de lo que es la ira, de lo que es el enojo, ¿verdad? Es algo que nos llena y nos lleva a hacerle daño a la otra persona. De muchas maneras lo podemos hacer, ¿ok? Ahora, debemos dejar esta ira. Y aquí vamos a entender un poquito las obras de la carne. A Pablo en Romanos 7:17, él no estaba loco. Él dice: así que ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que está en mí. Y fíjense, ¿quién se pone iracundo? Pablo dice: no soy yo, es el viejo hombre, es el pecado que está en mí. Y por eso hay que despojarnos del viejo hombre, porque si le damos vida y no lo clavamos en la cruz, él se va a levantar a ira. Y Dios nos dice: dejen la ira, despójense de esa ira carnal. Miren el Salmo 37:8, hablando de la ira carnal. Deja la ira. Y yo decía: qué tremenda es la palabra de Dios. Deja la ira, desecha el enojo. ¿Suena familiar? Desechados, ¿verdad? Desechen. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y ahí hay una buena y bonita definición de que también lo que les acabo de decir. Si usted no deja la ira, si se deja llevar por el enojo, va a ser llevado a hacer lo que no es bueno. Va a actuar en la forma equivocada, la va a embarrar. Para algunos es el homicidio y el resto de su vida en la cárcel. Y todo por un momento de ira incontrolable. Deja la ira, desecha el enojo. No le des lugar a la carne, clávala en la cruz, quítatela, porque te va a llevar a hacer lo malo. En Eclesiastés 7:9, Salomón dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, que no te saquen la chispa rápido, que no te saquen la piedra rápido, ¿cierto? Que no seas así, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Saben? Dios lo dice de una manera tan linda, pero Él está diciendo básicamente: si usted de los que se enojan es un necio. Si usted de los que se enojan es un necio.
Así de sencillo. Y entonces tenemos que preguntarnos, el necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. ¿Y tú, hijo de Dios, andas diciendo que no hay Dios? ¿O como los que andan como si no hubiese Dios? ¿No eres primicia de Dios? Lo mejor de Dios, la joya de Dios. Es lo que dice Efesios y lo estudiamos. Vengan conmigo a Santiago. Santiago, hacia el final de sus Biblias, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer del 16 hasta el 20. ¿Okay? Santiago 1 del 16 al 20 dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, lo primero, lo mejor, lo más excelente de sus criaturas. Oh, por encima de ángeles y arcángeles. Primicias de sus criaturas. Anda digno de eso. Y entonces dice, por esto, fíjense, por esto, ¿por qué? Porque somos primicias de sus criaturas, porque Él es el Padre de toda buena dádiva, porque en Él no hay mudanza, no hay variación, porque Él es Dios santo y justo. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted con piedra, lo último que va a hacer es la voluntad de Dios. Usted con piedra, lo último que hará es manifestar la justicia del Dios que lo hizo primicia de sus criaturas. ¿Saben? Si miran mi Biblia y todas las que he rayado y usado, se me dañan y compro otra, pero van a notar algo, y aquí soy bien honesto, mi esposa me conoce, Dios más que mi esposa. Si miran mi libro de Proverbios, ahí en mi Biblia, van a ver que todo lo que tiene que ver con el enojo y se relaciona con esto está en azul, subrayado en azul. Porque en mi antigua naturaleza, yo sí que me airaba en un segundo y hacía locuras. Y no voy a contar, pero no se imaginan las cosas que llegué a hacer. Y entonces, Proverbios da sabiduría al simple. Y yo he marcado todo lo que tiene que ver con la ira. Le pido a Dios me lo enseñe y me lo deje vivir. Y Jesús sí me ha cambiado muchísimo, creo, muchísimo. Y me sigue cambiando cada día. ¿Qué les estoy diciendo? Si luchas con la ira, con el enojo, se te salta la chispa rápido, mira, haz lo mismo, yo te animo, órale a Dios y entra a Proverbios y marca todos los pasajes. Y no solo marcarlos, esto habla de mí, no. Deja que Dios los trabaje en ti. Deja que Dios los trabaje en ti. Porque ese libro da sabiduría al sencillo. Bueno, airaos, vamos a enojarnos, pero ya no debemos pecar. Ya no debemos pecar, dice el Señor, pero no pequéis. No pequéis. Es decir, está bien airarse siempre y cuando no pequemos. Y el punto acá, yo creo que ya va a ser obvio, es no dejar que la carne nos controle. Porque saben, esto era lo que hacías antes. Y si nos vamos a despojar del viejo hombre con sus hechos, tenemos que morir a la carne y dejar el enojo. Porque antes éramos gente que se nos saltaba la chispa y hacíamos locuras. Y Él dice, ya no más. Ahora, siguen siendo humanos y hay aún una ira santa y son carnales, o sea, están en la carne, debo decir más bien, y se les va a salir la piedra, pero no pequen. Antes pecaban cada que se enojaban y eran pecadores y andaban en pecado, pero ahora ya no más. Entonces, no dejemos que la carne nos controle. Piensen en esto por un segundo. Cuando andamos llenos del Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne, sino que el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros. Y ese Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Yo he anotado un par de pensamientos, se los leo. El amor, porque son varios los que aplicarían en esta área, y no sé si todos, pero no me puse en la tarea y no es mi propósito ahorita. Son los pensamientos que Dios sí trae a mi corazón. El amor no hace nada indebido y todo lo sufre. Nada indebido. La ira hace cosas indebidas, nos excita a lo malo y todo lo sufre. Es que yo tengo la razón, pero no importa, yo lo sufro. La paciencia ante los ataques e injusticias. No importa lo que pase y cuán injusto sea, yo voy a ser paciente y voy a permanecer en la verdad. Ese es el fruto del Espíritu. Benignos o gentiles con los atarmanes que manejan por esta ciudad, ¿cierto? Benignos, o sea, gentiles. Entonces, ahí está el amadísimo bucetero bogotano, ¿verdad? Y le manda la buceta, y usted lo que hace es frenar y decirle, siga, caballero. Pero de corazón, no sarcásticamente. Porque ahora usted es gentil, benigno, y no iracundo. Sin detalles, yo llegué a estrellar el carro un día con alguien que se lo zampé. Y no estoy orgulloso de eso, me avergüenzo. Pero ese era yo, para que vayan teniendo idea. Bondadosos, aún con los que nos persiguen, como nuestro Padre es bueno, aún con los pecadores. Manso, es decir, con el poder del universo en sus manos, pero se controla. Manso ante los ataques. Pero fíjense, sobre todo, templanza. La templanza es el dominio propio. Es decir, mi carne no va a tener las riendas de mi vida. La voy a crucificar. El Espíritu de Dios va a tener las riendas de mi vida. Ahí debemos llegar. Miren lo que dice acá en Proverbios 25 y 28, pasajes conocidos: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, no tiene defensas. Y va a ser víctima fácil de todo el que le quiera dar, porque se le salta la chispa en un segundo y termina avergonzado y metiendo la pata siempre. Dice la Biblia en Proverbios 29:11, el necio, fíjense de nuevo, tiene ahí la ira en su seno, ¿cierto? Entonces el necio da rienda suelta. Pueden ver soltar al caballo espoliarlo, haga ira, ¿cierto? A toda su ira. Ahora miren esto: mas el sabio nunca se llena de ira. ¿Qué dice? Mas el sabio al fin, es decir, al sabio también le sacan la piedra. Pero la diferencia es que el necio suelta el caballo de la ira, pero el sabio la sosiega. Yo sé, tranquilo, el necio, hágale ira. Imagínense en el cuadro, porque es lo que la Biblia nos enseña de alguna manera. Y bueno, Mario también, pero esta Ruth en su caballo ira años atrás haciendo una cantidad de cosas ridículas, que hoy yo digo, ay, qué ridículo. Entonces, ante el enojo haz lo que es bíblico, y ya vamos a entrar en materia, pero en forma sencilla. Mira, si te enojas, que sea con ira santa, con ese celo santo de Dios, que Dios usará para tratar con situaciones a veces aún increíbles, como un mago que se resiste, ¿verdad? Solo Dios sabe por qué se necesita esa ira santa. Yo solo les digo esto, y algunos que están acá son testigos de esto, muy pocos, gracias a Dios, pero a través de los años, ahí en mi oficina, y con el equipo pastoral o los ancianos hace muchos años, 96, 97, 98, este Rudy, tan buena papa que es, creo que no nos tengo que convencer de mi ¿cómo se diría? De mi buena capacidad, de mi misericordia. Creo que sin jactarme creo que es aún mi fama, ¿verdad? No, Rudy es misericordioso, es buena papa. Pero saben, aquí y allá, tratando casos de pecado en la oficina y gente soberbia que se resiste, una ira llenaba mi corazón, pero una ira tan diferente a la del bucetero, y yo estallaba en ira santa, y con la palabra de Dios, y normalmente 99% eso quebraba el corazón de esa persona, se agachaba, lloraba, y podíamos salir de ahí abrazándonos y bien.
Dios va. ¿Qué pasaría si toda esa gente que anda mal y carnal, en lugar de cuando nos llegan y nos dicen, no, es que yo soy Dios, de verdad Dios está en control y les damos comida santa en amor aún, fíjense, ¿cómo cambiarían? ¿Qué harían? Pero no, ay, sí, pobrecito, sí, airaos, dice Dios, airaos. Ah, bueno, Sergio Pablo quería oír, pero el mago lo resiste. Oremos por Sergio Pablo, volvemos otro día. ¡Airaos! Pero no pequéis. Tremendo, tremendo, impactante para mí de verdad esta enseñanza. Despójate del viejo hombre al enojarte, pero sin pecar. Ya no dejemos, ¿verdad? Ya no le tiremos el carro al que no. Ya no. Segundo, vístete. Despójate, vístete del nuevo hombre al no ir a dormir enojado. Y dice la segunda frase, volviendo a nuestro texto en Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, la Biblia nos enseña que pecamos cuando vamos a la cama enojados, ¿sí? Y es una de las formas en que el enojo llega a volverse pecado. Dios nos dice, enójate, pero no peques al irte a dormir enojado. Y sabe, es un hábito normal para el viejo hombre, es un hábito normal para el mundo, para la carne. En el mundo la gente se enoja todos los días. Y podemos escuchar historias de personas que pasan años enojados y sin problema. O sea, no pueden ver a esa persona, mejor dicho, pero frescos. Y cambian de acera y los evitan, pero están enojados, pero tranquilos. Sí, y esto, en el mejor de los casos, porque a veces lo que hacen es que se enojan y se matan a golpes, literalmente, y luego en la noticia todos los días. Dios dice, no, haz lo que Cristo haría. Y dos pensamientos de muchos que podríamos sacar. Trátalo lo más pronto posible. Vengan conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5. Jesús enseñando el sermón del monte. Y habla de la ira, Jesús y la ira. Y miren lo que dice, un pasaje que es bastante conocido, pero vamos a considerar un par de pensamientos acá. Ok, 5:21, Jesús y la ira. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, cosas prácticas para nosotros en este punto específicamente. La primera, noten por favor en nuestro texto que el enojo carnal acarrea juicio. Es decir, ese enojarse en la carne, esa ira carnal contra el hermano, acarrea juicio, es pecado, no le agrada a Dios. Nótenlo por favor, y ya debe ser obvio, pero que lo noten en las palabras de Jesús. Ahora, Jesús nos dice, yo prefiero que arreglen a que me traigan ofrendas. ¿Y cuántas veces, si somos honestos, como creyentes, tenemos cosas contra hermanos, y no cualquiera, pero ahí vamos camino a misiones, y ahí va nuestra ofrenda del diezmo, y ahí estamos cantando frescos a Dios, creyendo que Dios prefiere mi sacrificio a mi obediencia? Ahora, voy para allá y lo voy a mencionar en un segundo, pero ojo, Dios lo pone en este momento en mi corazón. Tal vez tú no tienes nada contra ninguno de tus hermanos en la iglesia, pero te subes a ese carro de misiones enojado con tu esposa.
sin arreglar con tu esposa. Y lo otro que Jesús dice es: hazlo rápido, pronto. ¿Qué tan pronto? Que el sol no caiga. O sea, no el otro mes, no en 2 años, pronto. Y Jesús nos dice que tan pronto. Si tú estás enojado y no haces nada al respecto y anochece, estás pecando. Es la palabra de Dios. No es mi opinión. Trátalo lo más pronto posible. Trátalo en especial con tu esposa. Dije que llegué para allá, pero sentí que tenía que soltarlo de una vez. Hebreos capítulo 13, y esto es imposible no leerlo y aplicarlo acá, y aún ya van a ver por qué. No es así nomás que se me dio por hacerlo. Hebreos 13. Nosotros, yo creo que cada pareja, sin excepción, que se ha casado en esta iglesia, ha oído de la persona que les aconseja: no se vayan a dormir bravos, arreglen sus peleas antes de acostarse. ¿Cuántos han oído eso aquí en la iglesia antes de que se casaran? ¿Verdad? Miren las manos por todos lados. Yo lo vi también con mi esposa. En Hebreos 13 dice en el versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, no nos vamos a meter con la fornicación y el adulterio esta mañana, no es el tema, pero el punto es el siguiente. Este es un principio clave para las parejas. Cuando unimos Hebreos 13 con Efesios 4, aprendemos que el matrimonio debe ser honroso y es el hecho sin mancilla. Y la enseñanza en sí es preciosa, de verdad preciosa. Y vemos el amor de Dios por nosotros, por nuestro hogar y por el mundo perdido. Escuchen bien, es el hecho sin mancilla, ese hogar honroso, ese matrimonio de honra, es el hecho. Debe ser lugar de reconciliación y no debe ser lugar de guerra. Es decir, ni siquiera se trata de que nos acostamos y hay que arreglar. Bueno, perdóname si te perdono, hasta mañana. No, para no pecar, toca. No. Es que lo arreglamos tan pronto sea posible, para que ya bien, pero de verdad bien, habiendo hablado, dialogado, orado, lo que sea que tengan que hacer, tomados de la mano literalmente, subamos a ese lecho, y el lecho sea lugar de reconciliación. Y las esposas y los esposos saben lo lindo que es esa palabra. Yo lo sé, mi esposa también. Y no de guerra. Y miren, somos humanos, y lo que voy a decir, ha habido ocasiones, y sobre todo al principio, y sabiendo esto, que Rocío se acostaba mirando para allá y se quedaba profunda, eso pensaba yo, y yo aquí, pero tenemos que arreglar. Hasta que le pasa es que no entienden. Y al otro día, tenaz ese día, tenaz, el diablo por todos lados. Pero ¿saben? No lo pierdan. El perdón y la reconciliación deben ser reales y constantes, principalmente en el matrimonio. Porque saben que nuestro matrimonio, y escuchen bien, es la expresión máxima de 2 cosas sobre la tierra. Expresión máxima de la gloria de Dios, escuchen bien, y de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, estamos bien con todos los hermanos. Soy el chico cristiano cool de la iglesia, pero mi esposa está tan mal y yo mal con ella. Pero todo está bien, soy cool, memorizo, asisto, canto, viajo. Y la expresión máxima de la gloria de Dios afectada, y la relación de Cristo con su iglesia afectada. ¿Por qué la expresión máxima de la gloria de Dios? Porque varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios, para que sean uno, y como uno, a imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra cosa creada manifiesta la gloria de Dios como el hombre y su esposa. Y son cuadro de Cristo y la iglesia. Y si algo sé es que cuando le fallo a Dios, no me deja tranquilo hasta que se lo confieso. Él no quiere estar bravo con su esposa. Y nosotros nos acostamos bravos vez tras vez tras vez.
haz lo que Cristo haría, lo más rápido, haz lo que sea posible, haz lo que sea posible. Y aquí quiero que vengan conmigo a Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Entonces, mientras busca Romanos 12, el viejo hombre y el mundo. Peleamos, oigo de historias de parejas que duermen en la misma casa y hace 6 meses, 9 meses no están juntos, y eso es normal, y obviamente la infidelidad, y obviamente el divorcio, y obviamente el fracaso de la humanidad. Pero ahora en Cristo no puede ser así. Ahora en Cristo, si me enojo, no importa con quién, lo arreglo lo más pronto que pueda. Y si es mi esposa, que hagamos ese pacto sagrado de arreglarlo de corazón para no irnos a dormir enojados. Estamos afectando la misma gloria de Dios y el cuadro de Cristo y su iglesia. Y el nuevo hombre no puede andar dignamente así. No puede hacerlo. Romanos 12. Voy a comenzar en el 17 hasta el 21. Y de nuevo vamos a considerar un par de pensamientos ahí. Y mucha atención a lo que dice. Ahora, tal vez miren el título en el 12.1. Son deberes cristianos, ¿verdad, iglesia? Deberes cristianos. Ahora, dice en el 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, un par de pensamientos. No pagues mal por mal a nadie, sino al contrario, procura lo bueno delante de todos los hombres, para que imitemos a nuestro Padre. Así lo dijo Jesús. Miren, oren por los que los maldicen. Bendíganles, lleven la carga más de lo que se la piden llevar, hablando de los soldados romanos que obligaban a la gente a llevar sus cargas, y él les decía: miren, si les dice 1 milla, llévenla 2. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Y él dice: nunca paguen a nadie mal por mal, nunca. Sean como su Padre que está en los cielos. Nuestro Padre que está en los cielos, cuando aún éramos pecadores, envió a Jesús a morir por nosotros. Pero luego Él nos dice algo que es bien interesante. A veces no será posible estar en paz con todos. ¿Lo notaron? Pero tú haz lo que sea posible. Y eso es lo importante. Van a haber casos, y los ha habido en mi vida, de personas que no quieren arreglar las cosas y punto, no quieren. Pero ¿saben qué? ¿Dónde descansa nuestra limpia conciencia y nuestra mente, y no volvernos locos con cargas? Es en que tratamos de hacer lo que fuera para arreglar las cosas. Nos corresponde. Que nunca nos van a acusar de que no lo intentamos. Y ellos dicen no. Ahí Dios dice: tranquilo, a veces no será posible, pero que hayas hecho lo mejor que hayas podido. Y luego viene la parte que más me impacta. Él dice: no a la venganza. No a la venganza. Deja lugar para la ira de Dios. No pierdan esto. La ira de Dios es santa. Y sí, viene sobre los impíos. Pero ojo, esa ira de Dios es usada por Dios muchas veces para salvar al pecador, como aún les ilustré. Deje lugar a la ira de Dios. Dios se encarga. Porque finalmente, y por eso, así que, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Chamuscar a los pecadores? No, por eso Jesús fue una cruz. Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, nuestra parte es que cada que me maldiga y entre más me persiga, yo le doy de comer, yo le doy de beber, yo hago el bien por él, yo oro y lo bendigo. Y esta persona, Dios nos da una promesa de alguna manera. Acá dice: mire, se le va a amontonar tanta candela encima que va a llegar el día que no va a aguantar, y usted con el bien va a vencer al mal, porque finalmente la batalla no es con carne y sangre, es con el mismo demonio que lo tiene amarrado, y lo único que lo va a liberar es el bien, el amor, dejárselo a Dios.
Entonces haz lo que sea posible, nunca pagues mal por mal, trata lo que sea, y si no se puede, a veces no se puede. Y aquellos que te persiguen, bendíceles y dales de comer y dales de beber. Dios se encarga de ellos y el mal será vencido. Por eso la importancia, por eso yo creo que al diablo no le gusta que hablemos de la mentira. Satanás aborrece que hablemos de cosas tan sencillas como se me saltó la piedra. Así las implicaciones van mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Es la salvación de un alma eterna por la que Cristo murió en la cruz. Y por último, renueva tu mente al no dar cabida al enemigo. Termina nuestro pasaje en el versículo 27 de Efesios capítulo 4 diciendo: ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Es decir, y por la gramática, el enojo prolongado da lugar al diablo. El enojo prolongado le da cabida al enemigo. Y esta es otra forma en que el enojo se vuelve pecado, ¿cierto? Dios nos dice: airaos, pero no pequéis al darle lugar al diablo. Ojo, sigue siendo posible dar lugar al diablo. Y digo sigue siendo porque, hablando de renovar la mente, muchos cristianos piensan y creen que ya Satanás no puede hacer nadita con ellos, nadita. No sé de dónde sacan eso, porque en la Biblia no está. Y en la Biblia Dios sí me dice, como creyente, a los efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre el enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, si tú eres uno de esos que cree que Satanás no puede ni tocarte un pelo, pelea con Dios y hazle cambiar la Biblia, porque esta frase sobra. Y Dios miente. ¿O será que Dios es la verdad? Y los que tienen que renovar la mente son los que piensan así. Y por pensar así, el diablo ha hecho fiesta con ellos y son cristianos apestosos. A quienes el diablo no puede tocar, pero hizo fiesta con ellos. Analicemos. Este dar lugar es algo físico y literal. Es decir, esta palabra no se usa como no le dé papaya, no le dé ocasión, no, es físico y literal. Esta palabra implica espacio y sitio. Se los voy a mostrar en un segundo. Si les interesa, la palabra griega es topos, como el topo, pero topos. Ok, miren eso. En Mateo 12:43, Jesús está hablando y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Ahí está topos, son lugares. No es papaya, no es ocasión, son lugares. Otro, y miren, agarren una concordancia y den palo, desen gusto. Yo solo tengo 3 por tiempo. Mateo 14:35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, y noten el paralelo, enviaron noticia por toda aquella tierra o lugar de alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y la última, Jesús también dice en Lucas 14:10: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Ahora, tratemos de espiritualizar la Biblia, y lugar no es lugar, lugar es ocasión, lugar es dar papaya. Ok, más cuando fueres convidado, ve y siéntate en la última ocasión. Siéntate en la última ocasión, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube a más ocasión aquí para arriba. O sea, no, ya es obvio, yo creo. Pero qué importante renovar la mente. Lugar es lugar, asiento, espacio, lugar. Ni deis lugar al diablo. Es fuertísimo. Enójate, pero no le des espacio alguno al maligno. Hay que renovar nuestra mente en esta área específicamente, y aquí me muevo, y es un curso intensivo
enseñamos esto, créanlo, no en la escuela de entrenamiento, obviamente de otra forma, pero pilas a lo que les voy a compartir. Prendan sus radares, como digo, ¿verdad? Como alguien decir un testimonio en estos días. Renueva tu mente en esta área específica. Primer punto, el mundo está bajo el maligno, ¿okay? Y es un hecho. El mundo está bajo el maligno. Ahora, ¿qué significa esto? Que el mundo esté bajo el maligno. Escuchen y anoten. Como les digo, es un curso crash de este tema. No quiero pasar mucho tiempo acá, pero sí tengo que pasarlo. En 1 Juan 5:19, si lo quieren anotar o buscarlo si son rápidos con sus Biblias, nos dice el Señor: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? Significa, como dice Efesios, que Satanás opera en los hijos de desobediencia. Opera. Como le dice a Timoteo, Satanás hace su voluntad en ellos. Como nos enseña la Biblia por todo lado, Satanás los puede poseer totalmente. Y es un hecho y es real. Poseerlo totalmente, si quiere, en el momento en que quiere. Y miren, no hay tiempo, pero uno dice, y vamos a hablar de esto enseguida, por eso no me meto mucho ahí, pero uno dice, ¿por qué esa mamá buena vecina metió a los niños en el baúl y los tiró en un lago en Miami y los ahogó? ¿Por qué? Satanás le dijo, se lo dijo. Pero ojo, y tal vez, qué pena, pido que vayan a la 1 Juan, este tiene que verlo con sus ojos, qué pena. 1 Juan 5. En el 19 que ya les leí, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros de Dios, ¿sí? ¿Listos? 1 Juan 5, ¿ya están ahí? 1 Juan 5, y vean el 18, por tiempo. 18. De nuevo, y obviamente es el que precede al 19, pero dice: sabemos, noten, sabemos, es decir, sabemos que somos de Dios, pero también sabemos otra cosa. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, con mayúscula, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Algo de ahí está, el diablo no nos puede tocar. Ojo, de mi cuerpo, alma y espíritu, ¿qué es lo que nació de nuevo? Duro. El espíritu. ¿Este cuerpo nació de nuevo? Apesta. ¿Qué va a haber nacido de nuevo? Mi alma está en renovación constante y a veces pienso unas barbaridades. Esa no nació de nuevo. A veces a un enemigo me trae unos pensamientos y gracias a Dios es breve. No sé si lo han vivido, pero digo: ¿qué estoy pensando? Jamás los pensé de inconverso. ¡Ay, Señor! Esto no nació de nuevo. Mi espíritu nació de nuevo. Ahora escuchen, nuestro espíritu ha nacido de Dios y es uno con Cristo resucitado. Aquel que fue engendrado habla de la resurrección de Jesucristo por Dios. Es uno con Cristo resucitado, quien nos guarda, y el maligno no puede tocarnos en nuestro espíritu, y nuestro espíritu no puede pecar porque es nacido de Dios. Mi carne peca todos los días, pero el espíritu no. Entonces, a pesar de esta realidad de que mi espíritu es uno con Dios y no lo puede tocar el maligno, ojo, podemos darle lugar. Vamos a entender cómo. Miren, Él ya no nos puede poseer de la misma manera que un perdido, porque mi espíritu está con Dios. Ella no puede hacer eso. Eso lo entiendo y lo apruebo y lo confirmo y muero por eso. Un cristiano no puede ser poseído por el demonio como una persona sin Cristo. Jamás. Eso yo lo entiendo. Pero ojo, todo aquello que no esté lleno del Espíritu de Dios es lugar abierto para el enemigo. Y Dios nos advierte de no darle lugar. Si Satanás no puede tomar lugar en nosotros, lugar, espacio, explíqueme en este pasaje que habla de un creyente, el contexto demuestra que era creyente. Hechos 5:3, Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y ojo, ese por qué llenó Satanás tu corazón es: Ananías, si tú andas lleno de Dios, miren qué comparación tan impresionante. Si tú andas lleno de Dios, Él no puede llenar tu corazón. ¿Por qué te rendiste? ¿Y por qué Él lo llenó? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debería estarte llenando y tú estás lleno del diablo y mintiendo al Espíritu Santo. Y sabemos lo que le pasó a Ananías, ¿verdad? Murió.
Satanás llenó su corazón para mentir. O sea, ¿cómo un cristiano le va a mentir al Espíritu Santo de Dios? Y qué atrevimiento, mentirle al que no puede ser engañado. Pero es que Satanás cree que se puede. Y Ananías estaba lleno en su corazón del demonio. Renueven su mente, porque van a entender la importancia de andar en el Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu, Ananías no iba a mentir, Satanás no podía llenar su corazón. Saben, esta verdad se ilustra en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos y sabemos, y la Biblia nos lo enseña, que el templo o tabernáculo, podría ser la foto de cualquiera de los dos, representa o es tipo de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? Y es sencilla, y como les digo, a mí, el atrio o patio exterior es nuestro cuerpo, la parte externa. El lugar santo, la primera parte del templo adentro, es nuestra alma, y el lugar santísimo es nuestro espíritu. A propósito, ¿dónde moraba Dios en el templo? En el lugar santísimo. Pero ojo, cuando Israel hacía la voluntad de Dios, ¿recuerdan? ¿Qué hacía la gloria de Dios? Llenaba todo. ¿Podían los sacerdotes estar adentro? No, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puede Satanás entrar a mi corazón cuando el Espíritu de Dios ha llenado con su gloria todo este templo? Nada que tenga Dios puede tener el diablo. Mi espíritu jamás de los jamases, pero le puedo dar lugar si yo ando en mi carne. Si yo ando en mi carne. Si les interesa, bueno, es más, el punto es el siguiente, y aquí voy. El punto es que con Dios en el lugar santísimo, Israel contaminaba la casa de Dios. La contaminaba. Y de eso hay muchos pasajes. Es más, si quieren hacer un estudio serio de lo que estoy hablando en este instante y les interesa, lean Ezequiel 8, 9 y 10. Estudien 8, 9 y 10. Ahí demostramos en la escuela de entrenamiento que lo que les estoy diciendo hoy es bíblico y correcto. No estoy fumándome la verdad esta mañana. Y miren a Jesús. Él les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Ahora, en el lugar santísimo, una vez al año y solo el sumo sacerdote, porque no lo fritaban. Pero de ahí para afuera, hasta ídolos metieron. Y lo van a ver en Ezequiel. Ok, entonces el punto es entender la relación entre el enojo y el dar lugar al diablo. Airaos, coma, pero no pequéis, punto y coma. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma, ni deis lugar al diablo. Es decir, hay una relación bien estrecha entre el airarse, el irse a dormir enojado y dar lugar al diablo. Con esto vamos a terminar. Es decir, el enojo descontrolado abre la puerta al maligno. Es lo que tenemos que tal vez entender muy bien hoy para ya cerrar. ¿Cuál es el aspecto bíblico? Estamos renovando nuestra mente. Acuérdense, hicimos lo mismo con la mentira. ¿Cuál es el aspecto bíblico del enojo? Bueno, qué interesante. ¿Recuerda quién fue el primero en mentir? Satanás. ¿Cuál fue su mentira? No moriréis. ¿Recuerdan? Y los mató. Ahora, qué interesante. En la Biblia, el primero en enojarse es Caín. Y Caín en las Escrituras es el primer tipo clarísimo del anticristo. Un hombre lleno del demonio. Dice Génesis 4:5, pero no miró y saben la historia, ¿verdad? Ambos traen su ofrenda, la ofrenda de Abel es según la palabra de Dios, la de Caín no. Y entonces a Dios le gusta la de Abel, pero no la de Caín. Y dice: no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, literalmente se llenó de ira, literalmente se puso bien bravo y decayó su semblante. Ahora, por favor, hagamos una pausa acá y piensen por un segundo, pero de verdad con la mano en el corazón. Aquí vienes tú, trataré de ilustrarlo, ¿verdad? Tal vez te robaste una plata en la oficina y entonces estás sentado al lado de tu hermano, literalmente el hijo de tu mamá, y no hay muchos niños con quien jugar en el barrio, ¿entiendes? ¿Verdad? Son las primeras familias de la tierra.
y tú das tu ofrenda, el pastor se entera y le dice: no, de plata robada no le agrada a Dios, guárdala, haz lo correcto. Gracias, Abel. Ahora, entonces yo salgo, le digo a mi hermano: hey, vamos atrás a tirar unos baskets, y lo mato a golpes, lo destrozo a golpes y derramo su sangre sobre la tierra. ¿Entienden qué estoy diciendo? ¿Es razón eso para ir y matar a mi hermano a golpes? Mi hermano ni me habló, ni me dijo, ni me juzgó, y mi hermano es buena gente. Por favor, entiéndanlo. Y yo salgo lleno de ira, ensañado en gran manera, y lo mato a golpes. ¿Eso es normal? ¿Eso es razón? ¿Eso es motivo verdadero? Que la Biblia dijera: Abel le quitó la novia a Caín. Bueno, mátelo, no está bien, pero sí le quitó la novia. Pero miren, pobre Abel, lo único que hizo fue: Señor, aquí está este cordero, según las escrituras, lo que le enseñaste a mi papá y mamá, es lo mejor de mi manada. Gracias, Señor, porque un día tu hijo morirá por mí. Y ya, eso fue todo. Él no se quedó, no esperó, no criticó, no juzgó, no se burló. Hey, vamos a jugar básquet. Ay, sí, Caín, vamos. Uy. Caín, tipo del anticristo, un hombre poseído por el demonio. ¿Quién llenó a Caín para matar a un inocente de esa manera? Su hermano, su hermano. ¿Quién? Saben, en la Biblia solo hay alguien más que se llena de ira, y es no en el primer libro, sino en el último. Entonces el dragón se llenó de ira. Esa mujer es Israel, y no nos vamos a meter en el texto. Solo quiero que vean que Satanás es un ser lleno de ira. Lleno de ira. Sí, me sacaste la piedra, pero soy sabio y al fin la sosiego, y te perdono y te amo y arreglemos y vamos. No, Satanás se llena de ira, y Caín se llenó de ira y mató a su hermano. ¿Saben? Un corazón lleno de ira es territorio abierto para Satanás, creyente o incrédulo. Yo no estoy hablando del espíritu, estoy hablando del corazón. Y hay historias de cristianos que han hecho cosas que uno dice: ¿y si era creyente? ¿De verdad lo era? Sí lo era, pero no entendía algunas cosas. Pensaba que el diablo no lo podía tocar, y que enojarse, pues así soy yo, y ¿qué le puedo hacer? Ese enojo continuo es una puerta abierta al enemigo, y él hará su trabajo. Le daremos lugar y él obrará. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no puede tocar al Hijo de Dios lleno de Dios, pero él puede devorar a los que andan en la carne, si Dios se lo permite. Yo no entiendo, pero lo puede hacer. Miren un par de ejemplos que me impactaron a mí, quise compartirlos. Ese corazón lleno de ira, lo que puede causar. Esta es la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo ya ha ido y ha comido hasta la baza y ha vuelto arrepentido, y su papá se ha puesto feliz, corrió a abrazarlo. Es decir, todos los días miraba al camino a ver si su hijo regresaba, y un día lo vio y corre y lo abraza y lo besa y lo viste y manda a matar a un becerro y le pone anillo y abrigo y zapatos, y está feliz. Su hijo muerto ha vuelto. Su hermano se pone bravo. Y miren esto. Entonces se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó? Porque su hijo perdido volvió, su hermano perdido volvió, y por el amor del padre. Eso me enojó. Eso me enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre, porque el amor del padre es igual por cada hijo, y le rogaba que entrase. Ahora, ojo, no pierdan esto. El enojo, porque Dios es bueno, el enojo por la salvación de otros, lleva a este hermano a no querer entrar, lo lleva al infierno. Y el padre le ruega: reconcíliate, entra tú también, ven. No, estoy enojado.
y el enojo lo lleva al infierno. ¿Por qué lo pone Dios en mi corazón? Miren, puede haber personas acá que van para el infierno hoy porque están bravos con Dios, con el mundo, con su esposa, con su hermano, y se van a ir al infierno con el enojo. Y el Padre sale y le ruega: entra, Jesús te sana, Jesús limpia tu corazón, Jesús te quita el enojo, Jesús cargó con eso en la cruz. Entra, te lo ruego. No, estoy enojado. Otro, y no quiero sonar cruel, pero es como un chiste este pasaje para mí. No quiero faltar al respeto a la palabra de Dios, pero el contexto es que viene Jesús a reinar y las naciones se llenan de rabia porque Jesús va a reinar, pero se dan cuenta en un segundo que la ira de Dios ha venido. Y digo que es un chiste porque ¿cuál ira será mayor? ¿Quién va a ganar y quién va a perder? Es que las naciones quieren al anticristo gobernando. El homosexualismo quiere al anticristo gobernando. El homicidio quiere al anticristo gobernando. La drogadicción quiere al anticristo gobernando. Pero Jesús viene a reinar y las naciones se llenan de ira. Pero la ira de Dios se derrama sobre el mundo. Y yo pregunto: ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Ahora, cerrando, ya casi concluyendo el aspecto práctico. Si te enojas y no lo arreglas rápido, vas a dar lugar al diablo. Y le vas a dar lugar en tu relación matrimonial. Y miren, de esto no tengo que convencerlos. Cuando no arreglamos rápido, cada día es más difícil y se pone como peor la cosa de alguna manera. Así es, así funciona. Y afecta a nuestra relación. Y no estamos mostrando a Cristo y la gloria de Dios al mundo. Estamos mal. Va a afectar a tu compañerismo cristiano. Estás molesto y no haces lo que tienes que hacer y dejas que el sol se ponga y pasan meses y el otro hermanito ni sabe, es un Abel, ni sabe que te pisó el callo. Y tú ardes en ira cada que lo ves. Vas a terminar dividiendo la iglesia. Jesús oró por su unidad. Usted la quiere partir en dos. ¿Están con el pisacallos o conmigo? Y así somos. Ustedes, si es mi discípulo, si es mi amigo, está conmigo, no con el pisacallos. Va a afectar nuestro testimonio con el mundo perdido, porque vamos a tener mala fama, vamos a causar tropiezo aquí y allá, y la gente vamos a enterar que somos creyentes. Y yo les he contado que por años nuestros vecinos nos despiertan y oramos por ellos. Han cambiado muchísimo y yo le doy gracias a Dios por ellos, pero han oído las historias a través de los años y miren, les amamos, de verdad lo hacemos, y yo les cuento y se ríen, pero nos han despertado tantas veces en estos 22, 3 años que llevamos ahí. Y qué día que se nos inundó la casa, la mayoría sabe que pasó eso. Luis llegó y en nuestro afán, allá está Luis el culpable, párate Luis, quiero que te vea la mentira. Y yo ahí al lado de él y no nos dimos cuenta, y eran las 7 de la mañana, Luis, 6:30. 6:30 de la mañana, y este hombre empieza a echar martillo y cincel. Y yo ahí al lado parado ahí, ¿verdad? Claro, de pronto los vecinos. Y yo, Luis, mejor paremos. Y otro poquito. Y aquí ahora será que podemos empezar, y le daba más, y yo, no, pues por allá a las 8, bueno, entonces, pero espera que ya queda. Y volvían y le daban, él está ahí, no me deja mentir. Y yo no estaba ahí, mire quién es banda, por fin. Luis me vio, yo sufría con cada martillazo hasta que este hombre ya dejó de martillar. ¿Saben? Salí, compré cosas, Freddy llegó, etc. Cuando ya fue las 10 de la mañana, pasé, golpeé, abrió ella y le dije: fulanita, tú sabes que jamás nos habíamos despertado de esta manera. Y perdóname, se nos inundó la casa y en el afán no mire el reloj. No, Rodolfito, tranquilo, no te preocupes. Perdóname, qué susto les metí. Sí, la verdad casi nos da un infarto. Perdóname. Y hoy puedo mirarlos a la cara y saludarlos bien. Porque importa, porque Dios los ama. Porque hemos orado por ellos
por años. ¿Y qué tal en un segundo de venganza y de ira perderlos, condenarlos? ¿Saben? Darle lugar al enemigo pueden ser cosas sencillas y hasta insignificantes, pero también pueden ser cosas tenaces y tremendas, porque es aquí donde yo quiero volverles a llamar la atención. No va a aparecer a Gálatas 5, le dije que lo volví a mencionar más adelante, a las obras de la carne. Miren, no ignoren esa lista. Esa lista contiene hasta homicidio y habla de lleno del Espíritu o en la carne. Y ese pasaje nos enseña, sin duda alguna, por renovar nuestro entendimiento, que si le damos lugar a la carne, podremos hacer cualquiera y todas las cosas que están ahí escritas. Podemos llegar a afectar nuestro matrimonio de tal manera que llevamos a nuestra esposa a la infidelidad, al adulterio. Nosotros, por acostarnos bravos, beso, y Satanás se mete. Y ahí en la oficina, ese hombre sí la trata con gentileza. Y llega a casa a donde ese bárbaro, que ya lleva un mes bravo con ella. ¿Cómo no se le va a tirar a ese hombre a los brazos? Y le damos lugar al diablo. Y acaba con nuestro hogar, y acaba con un testimonio cristiano, y acaba con la sociedad, y acaba con el mundo. Y todo comienza, fíjense, no lo vamos a creer, pero todo comienza que estoy bravo y quiero seguir bravo y no me importa lo que Dios diga y sigo bravo. Y nos dice, airaos, con ira santa, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Ojalá esta mañana entendamos la gran importancia de vestirnos de Cristo. Vestirnos de Cristo. Para que, si sea necesario, aún esa ira santa se manifieste en nosotros, para poder ser instrumentos de Dios en las vidas y bienestar de esas personas que Dios pone por delante de nosotros y a veces necesitan de ira santa. Como les conté y ha pasado en mi vida varias veces. Esa ira santa nunca es descontrolada, esa ira santa nunca termina en golpes, esa ira santa se siente, se tiembla ante ella y quebranta corazones. Evitemos la ira carnal, despojémonos de ella, porque vamos a llegar aún a darle lugar al diablo, y nuestro andar obviamente no será digno, llenos de ira, de rabia, con resentimientos. ¿Cómo andar dignamente así? Y vamos a dañar el nombre de nuestro Señor. Me duele tanto cuando parejas cristianas la embarran, porque toda su familia dice que cristianos, ahí sí de un dice que cristianos. Cuando perdemos las riendas en la oficina, ay, dice que cristiano. Recuerdo hace muchos años, y ese fue un momento crítico en mi vida. Me saltó la chispa un taxista aquí y yo me descontrolé, y ahí no fue nada grave como antes, pero sí fue feo. Y luego yo iba a parar en la Biblia, dice, y me sentí tan mal. Ese fue un punto crítico en mi vida. Me sentí tan mal. Si nos vestimos de Cristo, la carne no tendrá lugar. Satanás ahí sí de verdad no podrá tocarnos, estaremos llenos de su gloria. Y si es necesario enojarnos, nos enojaremos y Dios nos usará. Pero y si no, seremos pacientes, benignos, bondadosos, con templanza, andando dignamente. ¿Saben? A Jesús se le saltó la piedra, ¿lo saben? Hipócritas, víboras, pero era ira santa. A Jesús no le saltó la piedra aquí y allá, a veces lo quisieron aún matar, literalmente se le vinieron para tirarlo en un barranco. ¿Saben qué hizo él? Siendo Dios, se escondió de ellos y salió por entre ellos, tranquilo. No salió maldiciendo, no salió dándoles ya que no me salió tranquilo.
Él no andaba con la piedra afuera. ¿Cuántas historias leemos? Que si no fuera el Hijo de Dios, si fuéramos nosotros y con el poder del universo de nuestras manos, un soldado romano escupiéndome y pegándome y abofeteándome, ¿qué hubiera hecho el Rudy de antes con el poder que creó los cielos y la tierra? Oh, Roma no existiría hoy, ¿verdad? Pero Jesús fue con el cordero del matadero, calladito y pagado por nuestros pecados. Y Él dice: anden dignos del cuerpo de Cristo. Airaos, pero no pequéis. Amigo, amiga, la Biblia llama al pecador hijo de ira. Hijo de ira, no hijo de Dios. Hijo de ira porque por un lado es hijo del diablo, quien se llena de ira y pone ira en los corazones de la gente. Pero hijo de ira porque la ira de Dios viene sobre los impíos. Pero ¿saben cuáles son las buenas noticias si hoy eres un hijo de ira? Que Jesús se hizo maldición en una cruz para salvarte. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y la ira de Dios ya no está sobre él, sino todo el amor de Dios en su corazón. Y si hoy estás acá y eres un hijo de ira y lo sabes hoy, la respuesta es Jesús, el Hijo de Dios, el manso. Él murió para salvarte y quiere y puede salvarte. La pregunta es si tú quieres salir de acá un hijo de ira, con la ira de Dios sobre ti y Satanás controlándote hasta morir e ir al infierno, o si quieres salir de acá un hijo de Dios con el amor de Dios en tu corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar esta mañana orando y ahí meditando en nuestro corazón de lo que escuchamos. Primeramente, y en forma sencilla, hablar a la iglesia. Iglesia, si eres uno de esos que levantó la mano al principio o aún no lo hiciste, pero hay emociones que te controlan y te hacen daño, toma la decisión ahí en tu corazón de darle a Dios esa área, de decirle: Señor, como no voy a mentir ya más, también quiero entregarte esto de la ira a ti. Me conoces, me creaste y sabes cuán rápido soy en airarme, pero yo quiero que eso cambie y te lo entrego a ti, Señor. Hoy entiendo de la palabra de Dios de la ira, y si va a venir en mí, que sea santa, Señor, y no más. Yo quiero ser lleno de ti para no llenarme de enojo y pecar, para andar dignamente como Jesús lo haría, a pesar de lo que sea. Amigo, amiga, si tú estás acá y me dices: Rudy, yo soy un hijo de ira, hoy lo entiendo, hoy lo reconozco, estoy muerto en mis pecados, hoy lo sé, pero Dios tocó mi corazón y yo hoy quiero salir de acá no un hijo de ira, sino un hijo de Dios. Yo hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón. Lo necesito, lo quiero. Yo soy ese pecador perdido. Rudy, ora por mí. Si eso es lo que Dios hizo en tu corazón, si ese eres tú, si quiero orar por ti, solo levanta tu mano en alto y donde estés. Gracias. Veo tu mano atrás. Gracias, gracias. Veo sus manos. Gracias, gracias, gracias a Dios. Qué lindo, gracias. Pueden bajarlas. Gracias, gracias, gracias. Wow. Ok, gracias. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tremendo, gracias, Señor. Señor, Padre, gracias por tu palabra, por estos temas tan prácticos, Señor, que tal vez humanamente no escogeríamos para hablar de ellos, pero vemos la importancia de lo que oímos y entendemos, Señor. Bendice las decisiones de tu iglesia, de tus hijos, y Señor, sobre todas las cosas, gracias, Dios, gracias por las manos que hoy se levantan. Gracias. Yo te pido, hombres, esa mano levantada y la petición específica, que no permitas que salgan de acá hijos de ira, sino, Señor, que salgan hijos de Dios. Yo te los entrego y te pido por ellos, y lo hago, Señor, en el poderoso nombre de Jesús.